Hay secretos que el cine de oro escondió detrás de sus cortinas de terciopelo. Nombres que brillaban en marquesinas iluminadas, rostros que despertaban suspiros en salas a oscuras, mujeres que sabían exactamente cómo encender una pantalla. Pero cuando las cámaras dejaban de rodar y las luces del estudio se apagaban, esas mismas divas revelaban una faceta que muy pocos conocieron. Desde fetiches tan perturbadores que involucraban coleccionar objetos manchados de sangre y sudor, hasta noches clandestinas donde el poder, el deseo y la transgresión se mezclaban sin límites. Historias que fueron enterradas en los archivos perdidos de Churubusco, Tepeyac y estudios que ya no existen. Relatos susurrados entre técnicos de sonido, utileros y asistentes que juraron guardar silencio durante décadas. Hoy, Archivo Extra abre ese baúl prohibido. Y no te vayas hasta el final, porque lo que descubrirás sobre la última actriz es tan devastador que puso en riesgo no solo su carrera, sino también la estabilidad de su propia familia. Suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos las verdades que el glamour intentó borrar para siempre. María Antonieta Pons. La reina del trópico tenía un secreto que nadie se atrevía a contar en voz alta. María Antonieta Pons no era solo una rumbera que hacía temblar las pantallas con el movimiento de sus caderas. Era una mujer que sabía exactamente qué botón apretar para hacer que un hombre perdiera el control. Y en los estudios, entre bambalinas, donde el olor a cigarrillo se mezclaba con el sudor de los reflectores encendidos, ella construyó una leyenda que iba mucho más allá del baile. Durante el rodaje de Conga Roja en 1943, los técnicos notaron algo extraño. Antes de cada escena íntima con Pedro Armendáriz, María Antonieta exigía ensayos privados. Decía que necesitaba sentir la química real antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Nadie cuestionaba a la estrella en ascenso, pero lo que ocurría detrás de esas puertas cerradas alimentó rumores durante décadas. Años más tarde, cuando los tragos soltaban lenguas en las cantinas cercanas a Churubusco, Pedro Armendáriz confesó a un grupo de actores lo que realmente pasaba en aquellos ensayos. Una tarde, ella lo encerró en su camerino, apagó todas las luces excepto una vela que iluminaba apenas su rostro, y le susurró al oído con una voz que no pertenecía al guión: si no me besas como si tu vida dependiera de ello, esta escena no va a funcionar. Armendáriz salió de ahí con la camisa empapada en sudor frío, temblando, incapaz de mirar a nadie a los ojos. La escena que grabaron después quedó tan cargada de tensión real que la censura de la época estuvo a punto de cortarla por completo. Pero lo que convirtió a María Antonieta en una auténtica leyenda urbana fueron las reuniones nocturnas en su residencia. No eran fiestas comunes. Eran veladas donde las reglas del mundo exterior dejaban de existir. David Silva, con la lengua aflojada por el alcohol en una ocasión pública, acusó directamente a la rumbera de organizar juegos perversos donde actores, bailarinas y músicos apostaban su ropa en rondas de naipes y dados. El castigo por perder no era dinero. Era desnudarse frente a todos mientras la anfitriona los observaba con una copa de ron en la mano, sonriendo como si dirigiera una película clandestina. Técnicos de los estudios Churubusco juraban en voz baja que en esas noches, cuando las luces rojas teñían las paredes de la casa de Pons, se formaban escenas tan explícitas que parecían sacadas de películas prohibidas. Y ella, desde un rincón del salón, los dirigía con la misma autoridad con la que manejaba un set de filmación. Gritaba indicaciones, pedía repeticiones, aplaudía cuando algo le gustaba. La confrontación más escandalosa ocurrió en pleno foro durante la filmación de La Mujer del Puerto en 1949. Víctor Junco, harto de los rumores que manchaban la producción, la encaró frente a todo el equipo. Le gritó que su conducta estaba arruinando el prestigio del proyecto y que su comportamiento era una vergüenza para el cine mexicano. Pero María Antonieta Pons no se inmutó. Caminó lentamente hacia él, con esa cadencia felina que la caracterizaba, se acercó tanto que sus labios rozaron la oreja del actor, y le susurró algo que nadie más alcanzó a escuchar. Luego, en voz alta para que todo el foro la oyera, soltó con una sonrisa: si te escandaliza lo que hago en mi propia casa, es porque nunca te han invitado a algo mejor que esto. El estudio estalló en carcajadas nerviosas. Junco, enrojecido de furia y humillación, abandonó el set dando un portazo que retumbó en los pasillos. Pero había algo más oscuro, algo que incluso los más cercanos a ella apenas se atrevían a mencionar. María Antonieta coleccionaba corbatas. No cualquier corbata, solo las que arrancaba del cuello de los hombres que visitaban su habitación. Las guardaba en un baúl de madera tallada, cada una con una etiqueta que llevaba el nombre del actor y la fecha de la noche que pasaron juntos. Cada corbata tiene la energía de lo que vivimos, le confesó una vez a un asistente de producción que accidentalmente descubrió el baúl mientras buscaba utilería. Y cuando abría ese cofre secreto, decían que se quedaba mirándolas durante horas, acariciándolas como si fueran reliquias sagradas de un templo prohibido.
Pero lo más inquietante aún estaba por venir. Porque si María Antonieta Pons representaba el desenfreno calculado, la siguiente actriz llevó la perversión del voyerismo a niveles que helaron la sangre de quienes la descubrieron en pleno acto. Ninón Sevilla. Había algo en su mirada que advertía peligro. Y los que trabajaron con ella lo sabían. Ninón Sevilla llegó a México en 1946 desde La Habana, cargando en su maleta más que solo vestidos de lentejuelas. Traía consigo una obsesión que nadie podía ver a simple vista, pero que todos terminarían sintiendo en carne propia. Su cabellera salvaje se movía al ritmo de la rumba, su cuerpo parecía hecho de fuego cuando bailaba, y su magnetismo animal hacía que las cámaras la persiguieran sin descanso. Pero cuando los reflectores se apagaban, cuando el equipo comenzaba a recoger cables y los técnicos guardaban las cámaras, ella dejaba salir su verdadera naturaleza. Durante el rodaje de Aventurera en 1950, la película que la convertiría en la reina indiscutible del cine de rumberas, los empleados de los estudios Calderón comenzaron a notar un patrón perturbador. Ninón pedía que dejaran entreabierta la puerta de su camerino. No era un descuido ni un olvido. Era completamente intencional. Ella se movía dentro de ese pequeño espacio con una lentitud estudiada, casi hipnótica. Se quitaba el vestuario pieza por pieza, como si estuviera ejecutando una coreografía privada que solo ella conocía. Y mientras lo hacía, sabía perfectamente que del otro lado de esa rendija había ojos observándola. Tito Junco, su compañero de reparto en Aventurera, confesó años después en una entrevista casi olvidada que varios actores hacían fila en el pasillo solo para mirarla cambiarse. No era vergüenza lo que sentía, era excitación pura. Y ella lo sabía, murmuró Junco antes de que el entrevistador cambiara de tema incómodo. Pero la perversión de Ninón no terminaba ahí. Iba mucho, mucho más lejos. En su residencia privada organizaba reuniones nocturnas que iban más allá de cualquier fiesta convencional. Invitaba a músicos de jazz, actores secundarios, fotógrafos de la industria y hasta técnicos de sonido. La atmósfera era siempre la misma, luces apagadas, cortinas cerradas, y una sola lámpara roja encendida en el rincón más oscuro de la sala. Desde ese rincón, oculta entre las sombras, Ninón se sentaba en completo silencio. No participaba, no hablaba, solo observaba. Un antiguo camarógrafo de los estudios Tepeyac, que pidió mantener su identidad en el anonimato durante décadas, relató lo que presenció en una de esas veladas. Ella dejaba que sus invitados bebieran, bailaran, se tocaran. Y cuando las cosas llegaban al punto donde ya no había vuelta atrás, ahí estaba ella, mirando fijamente desde la penumbra. No parpadeaba. No se movía, solo consumía cada detalle con los ojos. Lo que más la excitaba no era participar en el desenfreno, era ser testigo invisible de lo que ocurría cuando los demás creían que nadie los veía. Ese voyerismo silencioso se convirtió en su adicción más oscura. Una tarde, en pleno set de filmación, Andrés Soler la descubrió detrás de un biombo. Estaba espiando un ensayo íntimo entre dos actores que no sabían que alguien más estaba presente. Soler, indignado, la confrontó frente a medio equipo. Ninón, ¿no te da vergüenza? Ella giró lentamente, con esa sonrisa enigmática que helaba la sangre, y respondió con una calma aterradora. Vergüenza sería no aprender nada de lo que estoy mirando. Desde ese momento, todos en el set sabían que si Ninón estaba cerca, probablemente había ojos detrás de las cortinas. Había una presencia invisible que los observaba, estudiaba, memorizaba. Pero su fetiche más comentado en los pasillos de Churubusco era otro. Coleccionaba fotografías clandestinas de los actores en vestuario, entre tomas, en momentos de vulnerabilidad. Decía que eran su álbum secreto de inspiración. Antes de grabar una escena intensa, se encerraba sola en su camerino y las miraba una por una, dejando que las imágenes la prepararan emocionalmente. Un asistente de dirección que accidentalmente entró a su camerino mientras ella realizaba este ritual quedó paralizado. Ninón estaba sentada frente a un espejo, rodeada de fotografías esparcidas en el suelo, acariciando cada imagen con los dedos mientras murmuraba nombres en voz baja. Cuando notó la presencia del asistente, no se sobresaltó. Solo levantó la mirada y le dijo, ¿quieres que te incluya en la colección? El joven salió corriendo del camerino y nunca volvió a trabajar en una producción de Ninón Sevilla. Pero si alguien pensaba que el voyerismo era lo más oscuro que el cine de oro ocultaba, estaban muy equivocados. Porque la siguiente actriz no solo observaba. Ella necesitaba sentir el dolor en su propia piel para poder actuar. Y lo que pedía en los ensayos dejó marcas que nunca sanaron. Meche Barba. En los pasillos de los estudios, se susurraba su nombre con una mezcla de admiración y miedo. Mercedes Barba Feito, conocida como Meche Barba, fue mucho más que una rumbera de cabaret.
Era una mujer que había crecido entre las carpas circenses desde los 6 años, donde aprendió que el espectáculo no termina cuando cae el telón. Sabía lo que era sobrevivir en un mundo sin reglas, donde el dolor y la belleza convivían en el mismo escenario. Y cuando llegó al cine en 1944, trajo consigo esa filosofía retorcida que la convertiría en una de las figuras más perturbadoras de la época de oro. Durante el rodaje de Amor de la Calle en 1950, los técnicos comenzaron a notar algo que los dejaba helados. Meche exigía que las escenas de violencia fueran reales. No quería simulaciones, no quería golpes fingidos, no quería bofetadas suaves que solo rozaran su rostro. Quería sentir el impacto verdadero en su piel. Si no me pegas de verdad, esto no va a servir, le dijo una vez a Fernando Soto Mantequilla durante un ensayo de confrontación. El actor, desconcertado, intentó protestar, pero ella insistió con una frialdad que hizo temblar al equipo. La escena se repitió 5 veces. Cada bofetada fue más fuerte que la anterior. Cuando terminaron, Meche tenía la mejilla roja e hinchada, pero sonreía como si acabara de recibir el mejor regalo de su vida. Su perversión llegó a extremos que incluso los directores más experimentados no podían comprender. Según relatos de técnicos que trabajaron con ella, en una ocasión convenció a un actor secundario de golpearla con un cinturón en la espalda antes de grabar una toma dramática. Quiero que el personaje sienta rabia de verdad, y la única forma de lograrlo es que mi cuerpo recuerde el dolor, les explicó mientras se acomodaba la blusa para ocultar las marcas recién hechas. Ese día, la escena quedó tan cargada de emoción genuina que el director, Ernesto Cortázar, no tuvo que repetir ni una sola toma. La cámara había capturado algo real, algo que trascendía la actuación. Pero lo que nadie sabía era el precio que Meche había pagado por esa autenticidad. Lo más inquietante, sin embargo, era lo que guardaba en su camerino. Un baúl de madera oscura que siempre mantenía bajo llave. Dentro de él, coleccionaba los objetos con los que había sido golpeada durante las filmaciones. Cinturones de utilería manchados, varas de escobas partidas, incluso trozos de tela que había usado para limpiarse la sangre de heridas menores. Ella los llamaba mi altar de inspiración. Un sonidista de los estudios Churubusco, que accidentalmente entró al camerino mientras Meche realizaba un ritual privado, quedó marcado para siempre. La encontró arrodillada frente al baúl abierto, sosteniendo un cinturón contra sus labios, besándolo lentamente antes de salir a escena. El técnico salió del camerino sin hacer ruido, pero esa imagen lo perseguiría durante años. Joaquín Cordero, uno de los galanes más respetados del cine mexicano, la enfrentó en una ocasión. Le dijo que esas prácticas eran peligrosas, que podía lastimarse seriamente, que lo que estaba haciendo iba más allá de la dedicación profesional. Meche lo miró con una sonrisa que parecía venir de un lugar muy oscuro y le respondió algo que nadie olvidaría. El dolor es la única verdad que no sabe mentir, Joaquín. Todo lo demás es actuación. Después de eso, nadie volvió a cuestionar sus métodos. El equipo aprendió a aceptar que trabajar con Meche Barba significaba presenciar algo que rozaba los límites de lo enfermizo. Ella no actuaba. Ella vivía el dolor en carne propia y lo convertía en arte. Pero si Meche necesitaba sentir el dolor físico para conectar con sus personajes, la siguiente actriz tenía una obsesión aún más retorcida. Necesitaba dominar, humillar y ver a los hombres arrodillarse ante ella. Y cuando lo conseguía, su sonrisa helaba hasta al más valiente. Rosita Quintana. Su mirada tenía el poder de desarmar a cualquier hombre. Y ella lo sabía perfectamente. Trinidad Rosa Quintana Muñoz llegó a México desde Buenos Aires en 1947, cargando una guitarra y una ambición que nadie podía detener. A los 15 años ya había sido expulsada de un convento por cantar tangos, considerados indecentes en aquella época. Pero lo que la hizo diferente no fue su voz ni su belleza, apodada las piernas más bonitas de México. Lo que la convirtió en una figura perturbadora fue su necesidad enfermiza de controlar, dominar y humillar a quienes se atrevían a estar cerca de ella. Durante el rodaje de Susana, Carne y Demonio, en 1951, la película dirigida por Luis Buñuel que exploraría su sensualidad natural, el equipo comenzó a notar un patrón inquietante. Rosita disfrutaba poner a prueba la obediencia de sus compañeros de reparto. Un día, en medio de un descanso entre tomas, se acercó a un joven extra que esperaba nervioso su turno para entrar a cuadro. Sin decir una sola palabra, con esa mirada que hacía temblar hasta al más experimentado, le ordenó arrodillarse. El muchacho, desconcertado, obedeció pensando que era parte de un ensayo improvisado. Rosita sacó un pañuelo de su vestuario y se lo extendió. «Limpialos», le dijo señalando sus zapatos de tacón. Todos los presentes pensaron que era una broma, una ocurrencia de actriz caprichosa. Pero cuando el joven intentó levantarse, ella colocó su pie sobre su hombro y le susurró algo que heló el ambiente.
si te levantas, pierdes el papel. El extra permaneció arrodillado todo el ensayo, limpiando los zapatos de Rosita Quintana mientras ella sonreía satisfecha. Nadie intervino. Nadie dijo nada. Según Ignacio López Tarso, quien compartió créditos con ella en varias producciones, Rosita tenía una costumbre que perturbaba profundamente a sus compañeros de escena. Antes de rodar cualquier toma íntima, se acercaba al actor y le daba órdenes en voz baja. Siéntate. Mírame fijo. No respires hasta que yo lo diga. No eran sugerencias. Eran mandatos. Y nadie se atrevía a desobedecerla. López Tarso confesó años después que más de un actor terminaba las escenas temblando, no por miedo a fallar la toma, sino porque sentían que Rosita los dominaba con algo que iba mucho más allá de la actuación. Parecía que nos controlaba con la mirada. Te ordenaba algo y tu cuerpo obedecía sin que tu mente pudiera resistirse, recordó el actor en una entrevista casi olvidada. Pero su fetiche más extraño y comentado entre los técnicos de los estudios era otro. Coleccionaba pañuelos. No cualquier pañuelo. Solo aquellos que los hombres del set usaban para secarse el sudor durante las largas jornadas bajo los reflectores ardientes. Los guardaba en un frasco de cristal dentro de su camerino. Un maquillista que accidentalmente descubrió el frasco quedó paralizado cuando Rosita le explicó con naturalidad aterradora para qué los guardaba. El olor de la transpiración me conecta con la animalidad. Necesito olerlo antes de las escenas para recordar que debajo de todo el glamour, solo somos bestias. Antes de grabar sus escenas más intensas en Susana, Rosita abría el frasco, tomaba uno de esos pañuelos húmedos y lo inhalaba profundamente. Luego lo guardaba en su escote y salía a cuadro con una intensidad que dejaba al equipo sin aliento. Luis Buñuel, el director, nunca comentó públicamente sobre las prácticas de su actriz. Pero quienes trabajaron en el set juraban que él sabía perfectamente lo que ocurría y que, de alguna manera retorcida, eso alimentaba la atmósfera de perversión que necesitaba para su película. Rosita Quintana vivió 96 años y murió en 2021 siendo una leyenda del cine mexicano. Recibió el Ariel de Oro y premios en varios países. Pero quienes trabajaron con ella en aquellos años dorados nunca olvidaron la sensación de estar bajo su control. Rosita no actuaba. Ella nos hacía actuar a nosotros. Y la diferencia es aterradora, confesó un técnico de sonido ya retirado. Pero si Rosita dominaba con la mirada, la siguiente actriz llevó la obsesión por el dolor a un nivel tan enfermo que incluso pedía ser golpeada hasta sangrar. Y cuando lo conseguía, su sonrisa era lo más perturbador que alguien podía presenciar. Kitty de Hoyos. Cuando el set se oscurecía y el ventilador apenas movía el aire espeso del verano, ella pedía repetir las escenas de violencia una y otra vez. María Cristina Guadalupe Vega Hoyos, conocida como Kitty de Hoyos, nació el 8 de febrero de 1936 en Ciudad de México. Por imposición de su madre, comenzó a actuar a los 13 años, debutando en el cine en 1953 con Qué bravas son las costeñas. Pero lo que nadie esperaba era que detrás de esa belleza juvenil se escondía una obsesión enfermiza con el dolor físico que la acompañaría durante toda su carrera. Durante las filmaciones de acción de principios de los años 50, los técnicos comenzaron a notar algo perturbador. Kitty pedía que las escenas de pelea se repitieran hasta que ella sangrara de verdad. No cortes, todavía no sangro, le dijo una vez al director mientras la cámara seguía rodando. Cuando finalmente se abrió la ceja contra el suelo de utilería, sonrió como si acabara de ganar el premio más valioso de su vida. Sus compañeros temían trabajar con ella en escenas peligrosas. Julio Alemán, uno de los galanes más respetados del cine mexicano, contó años después lo que ocurrió durante la filmación de Cabaret Trágico en 1958. Kitty le pidió que la sujetara del cuello con más fuerza durante una discusión dramática. «No pares hasta que me ponga morada», le susurró mientras la cámara rodaba. Alemán soltó de inmediato, visiblemente alterado, y abandonó el set negándose a continuar. Kitty, en cambio, se levantó del suelo riendo como si acabara de vivir la experiencia más intensa de su carrera. Su fetiche era borrar la línea entre actuación y dolor real. Los utileros de los estudios aseguraban que en su camerino guardaba objetos punzocortantes de utilería. Antes de las escenas emocionales más intensas, se encerraba sola y usaba esos objetos para dejarse marcas superficiales en los brazos. Decía que así su llanto era auténtico, que no podía fingir tristeza sin que su cuerpo recordara el sufrimiento. Un maquillista que accidentalmente entró a su camerino sin avisar la encontró sentada frente al espejo, con lágrimas reales corriendo por su rostro y pequeñas marcas rojas en sus antebrazos. Cuando ella notó su presencia, no se sobresaltó. Solo lo miró fijamente y le dijo: «Ahora puedo actuar de verdad». La controversia más grande de su carrera llegó en 1956 con Esposas infieles, donde realizó un semidesnudo que provocó ataques brutales de la prensa.
Los periódicos difundieron el rumor de que tenía apenas 14 o 15 años durante la filmación, cuando en realidad tenía 20. Los ataques la sumieron en una depresión profunda e inseguridad que la acompañaría toda su vida. Pero incluso en ese dolor emocional, Kitty encontraba una conexión retorcida con su necesidad de sufrimiento físico. Actores que trabajaron con ella después de ese escándalo recordaban que pedía escenas cada vez más violentas, como si quisiera castigarse públicamente por algo que nunca había sido su culpa. Kitty de Hoyos murió el 28 de diciembre de 1999 a los 63 años, víctima de cáncer colorectal. Sus cenizas fueron depositadas en la iglesia de la Santa Cruz del Pedregal. Dejó atrás más de 50 películas, pero también dejó marcado en la memoria de quienes trabajaron con ella el recuerdo de una mujer que necesitaba sangrar para sentirse viva. Pero si Kitty buscaba el dolor para conectar con sus emociones, la siguiente actriz tenía una perversión completamente opuesta. Disfrutaba destruir la compostura de los demás y verlos desmoronarse frente a ella. Y cuando lo conseguía, su placer era tan evidente que helaba el set entero. Gloria Marín. La escena estaba lista, las cámaras encendidas, y de pronto ella pedía que nadie tocara su peinado. Gloria Ramos Luna nació el 19 de abril de 1919 en un hotel llamado San Francés, en pleno corazón de Ciudad de México. Hija de la bailarina María Laura Ramos Luna, comenzó a actuar a los 6 años en teatros y carpas, donde la conocían como la precoz Glorina. Pero lo que nadie imaginaba era que aquella niña que encantaba al público con su talento, crecería para convertirse en una mujer obsesionada con destruir su propia imagen durante las filmaciones. No era vanidad, era algo mucho más retorcido. Jorge Negrete, el charro cantor con quien compartió créditos en múltiples películas como Ay, Jalisco, No te rajes, 1941 y Historia de un gran amor 1942, confesó en confianza a un periodista lo que realmente ocurría detrás de cámaras. Gloria disfrutaba que en medio de los abrazos, las peleas o las escenas de pasión, su peinado terminara completamente destruido. Le excitaba que la vieran descompuesta. Con el rímel corrido, el vestido hecho un desastre, el cabello convertido en un nido de pájaro sobre su cabeza. Ahí está la verdad del personaje, decía mientras se miraba al espejo después de una toma particularmente violenta. Un asistente de dirección que trabajó en Canaima 1945 relató un momento que nunca pudo olvidar. Gloria, después de una escena de llanto intenso, pidió expresamente que no le limpiaran la cara. Se quedó frente al espejo del camerino, mirándose fijamente con el maquillaje corrido por las lágrimas, sonriendo como si hubiera logrado algo prohibido que nadie más podía entender. Incluso ordenó que repitieran la toma hasta que su rostro quedara aún más manchado de lágrimas negras. El director, desconcertado, aceptó. Y la imagen final quedó tan cruda, tan devastadoramente real, que varios espectadores en la premiere salieron llorando de la sala. Su fetiche era provocar que los demás la vieran perder toda compostura. Ignacio López Tarso contó que una vez, entre toma y toma, Gloria le pidió que le despeinara la cabeza antes de entrar al set. Hazlo fuerte, que se note que pasó algo, le dijo con una intensidad que lo dejó paralizado. Cuando él dudó, ella misma tomó sus propias manos y se revolvió el cabello con fuerza hasta quedar irreconocible. Luego entró a escena riendo, dejando a todo el equipo incómodo y perturbado. Había algo profundamente perturbador en la forma en que Gloria Marín se relacionaba con su propia destrucción estética. Como si el caos exterior fuera la única manera de exponer el caos interior que la habitaba. Gloria Marín murió el 13 de abril de 1983 en Ciudad de México, 6 días antes de cumplir 64 años. Dejó atrás más de 50 películas y 2 diosas de plata. Pero también dejó marcado en la memoria de quienes trabajaron con ella el recuerdo de una mujer que necesitaba verse rota para sentirse completa. Pero si Gloria encontraba placer en su propia descomposición, la siguiente actriz tenía un fetiche aún más oscuro. Necesitaba el olor del sudor, la ropa sucia y los espacios sin ventilar para poder actuar. Y cuando inhalaba ese aroma de pecado, su transformación era tan perturbadora que el equipo entero quedaba paralizado. Rosa Carmina. Durante el rodaje en los estudios, Rosa Carmina sorprendía a todos por su intensidad, pero había algo más perturbador en su proceso de creación. Rosa Carmina Riverón Jiménez llegó a México desde La Habana en 1946, descubierta por el legendario cineasta Juan Orol, quien quedó prendado de su magnetismo animal desde el primer instante. A los 16 años debutó en Una mujer de Oriente 1946, y rápidamente se convirtió en la reina indiscutible del cine de gángsters y rumberas. Su estatura poco convencional, su temperamento explosivo y ese porte que parecía sacado de una diosa del Caribe la distinguieron de todas las demás. Pero lo que nadie esperaba era que detrás de esa presencia imponente se escondía un fetiche que hacía temblar a los vestuaristas y técnicos de los estudios. Durante las filmaciones de sus cintas más icónicas con Juan Orol,
Como Gángsters contra Charros 1948 y la trilogía Percal 1951, los empleados comenzaron a notar algo extraño. Rosa se negaba rotundamente a cambiarse el vestuario sudado entre tomas. «Déjenlo así. Quiero que huela igual en la siguiente escena», exigía con esa voz grave que no admitía réplica. Los vestuaristas, desconcertados, intentaban explicarle que el vestuario mojado podía arruinarse, que las manchas de sudor se notarían en cámara. Pero ella no escuchaba. Más aún, pedía que guardaran su ropa húmeda en bolsas plásticas para preservar el aroma de la toma anterior. Lo que nadie se atrevía a mencionar en voz alta era su costumbre de acercarse demasiado a sus compañeros de reparto después de las escenas de baile. Germán Valdés Tintán contó entre risas incómodas en una entrevista casi olvidada que una vez, después de una rumba particularmente intensa, Rosa lo detuvo de improviso en medio del set, hundió la cara en su cuello empapado de sudor y murmuró: «Ahora sí puedo seguir actuando». El actor quedó paralizado, sin saber si era parte de un método actoral o algo mucho más perturbador. Su fetiche iba mucho más allá del vestuario. Rosa pedía expresamente que las locaciones se mantuvieran sin ventilar durante las filmaciones. Quería conservar el olor concentrado a sudor, cigarros, alcohol y cuerpos en movimiento. Un utilero de España Sonofilms, la productora de Orol, relató que una vez la descubrió oliendo los asientos del set vacío antes de una escena dramática. Cuando él, avergonzado, intentó retirarse sin hacer ruido, Rosa giró lentamente y le explicó sin ningún pudor: «Necesito que el lugar me huela a pecado. Solo así el personaje cobra vida». La anécdota más comentada en los pasillos de los estudios ocurrió durante la filmación de En carne viva 1951, una de las cintas más recordadas de su carrera. Rosa, después de una escena particularmente violenta donde bailaba en un cabaret repleto de extras sudorosos, pidió que nadie abriera las puertas ni las ventanas del set. «Quiero respirar esto antes de la siguiente toma», ordenó mientras cerraba los ojos e inhalaba profundamente. El director, desconcertado pero fascinado por la intensidad que Rosa aportaba a cada escena, accedió. Cuando la cámara volvió a rodar, la actuación de Rosa Carmina fue tan cargada de realismo sucio y verdad cruda que la toma quedó perfecta al primer intento. Juan Orol, su director y pareja durante años, nunca comentó públicamente sobre estas prácticas. Pero técnicos que trabajaron en sus producciones aseguraban que las toleraba e incluso las fomentaba, porque sabía que de esa conexión visceral con lo animal surgía la magia que convertía a Rosa en su majestad la rumba. Rosa Carmina sigue viva a sus 94 años, siendo la única rumbera sobreviviente del cine de oro mexicano. Pero quienes trabajaron con ella en aquellos días de gloria nunca olvidaron el aroma que impregnaba sus camerinos ni la forma en que ella transformaba el olor del sudor ajeno en combustible para sus personajes. Pero si Rosa necesitaba el olor del pecado para actuar, la siguiente actriz tenía una obsesión aún más siniestra. Controlaba los espacios, movía los muebles y obligaba a los actores a respirar tan cerca que podían sentir sus latidos. Y cuando todo estaba en su lugar, el ritual comenzaba. Andrea Palma llegaba al foro antes que nadie. Y cuando todos entraban, el set ya no era el mismo. Guadalupe Bracho Pérez Gavilán nació el 16 de abril de 1903 en Durango, México. Era prima de Dolores del Río, la diva que conquistó Hollywood. Pero Andrea tomó un camino completamente diferente. Comenzó vendiendo sombreros en su propio negocio llamado Casa Andrea, del cual tomaría su nombre artístico. Pero cuando el director ruso Arkady Voitler la eligió para protagonizar La Mujer del Puerto en 1934, Andrea Palma se convirtió en la primera diva del cine mexicano. Lo que nadie esperaba era que detrás de esa elegancia estilizada se escondía una obsesión por controlar cada centímetro del espacio donde actuaba. Andrea tenía una costumbre que desconcertaba a los asistentes de producción. Llegaba horas antes del llamado oficial y cambiaba el acomodo del set a su antojo. No era por capricho estético ni por vanidad de estrella. Era algo mucho más retorcido. Un asistente de dirección que trabajó en La Mujer del Puerto relató que Andrea movía los muebles de tal manera que obligaba a los actores a permanecer incómodamente cerca unos de otros durante las escenas. «Quiero sentir su respiración en mi nuca», decía sin mirar a nadie mientras arrastraba una silla frente a la cama de utilería. Su perversión consistía en crear escenarios que forzaran la tensión sexual entre sus compañeros de reparto. Ignacio López Tarso, quien compartió escena con ella décadas después en Distinto Amanecer 1943, contó que durante un ensayo, Andrea colocó una lámpara de manera que la luz cayera únicamente sobre el pecho del actor con quien iba a interactuar. «Así quiero verte. Como si fueras el único que existe en este universo», le dijo con esa voz grave que helaba la sangre. Nadie se atrevió a cambiar la posición de la lámpara por el resto del día. Un rumor que sobrevivió entre los técnicos de los estudios de la época era que Andrea disfrutaba que los demás la vieran preparar el espacio como si fuera un altar ceremonial.
Colocaba cojines en posiciones específicas, ajustaba cortinas hasta que la luz entrara en el ángulo exacto que ella había imaginado, y cuando todo estaba listo, se sentaba en completo silencio a observar la escenografía durante varios minutos. Era inquietante. Parecía que esperaba a que el set cobrara vida por sí solo, comentó un camarógrafo veterano que trabajó con ella en múltiples producciones. Su fetiche iba tan lejos que en una ocasión pidió que dejaran la cámara grabando incluso cuando no había escena programada. Entró sola al set que había preparado meticulosamente, se recostó en la cama de utilería y comenzó a hablar en voz baja, como si se dirigiera a un amante invisible que solo ella podía ver. El director, intrigado y perturbado a partes iguales, no cortó la grabación hasta que Andrea se levantó y salió sin mirar a nadie. Esa cinta desapareció misteriosamente del archivo del estudio. Pero quienes la vieron decían que parecía demasiado real para ser una simple actuación. Parecía un ritual privado que nunca debió ser grabado. Andrea Palma murió el 11 de noviembre de 1987 en Ciudad de México, a los 84 años. Dejó un legado de más de 50 películas y se retiró del cine en 1979 después de participar en la telenovela Ángel Guerra junto a Diana Bracho. Pero los pasillos de los viejos estudios, algunos técnicos jubilados aún recuerdan la sensación perturbadora de entrar a un set que Andrea Palma había preparado. No sé cómo explicarlo, pero cuando ella terminaba de acomodar todo, el espacio ya no se sentía igual. Era como si hubiera dejado parte de su alma atrapada entre los muebles, confesó un iluminador ya retirado. Pero si Andrea controlaba los espacios para forzar la intimidad, la siguiente actriz tenía un método aún más violento. Tocaba, agarraba, invadía el espacio personal de sus compañeros hasta verlos quebrar. Y cuando lo lograba, su sonrisa era la de una depredadora que acababa de cazar a su presa. Miroslava. La tensión en el foro era evidente cada vez que ella llegaba al rodaje. Su belleza intimidaba, pero lo que realmente perturbaba era su mirada. Miroslava Ternovabeková nació el 26 de febrero de 1926 en Praga, Checoslovaquia. Quedó huérfana muy joven y fue adoptada por el psicoanalista Oscar Stern y su esposa. Pero su infancia de ensueño se rompió cuando los nazis invadieron su país y la familia fue apresada en un campo de concentración durante 3 semanas. Lo que vivió en ese infierno la marcó para siempre. Cuando finalmente escaparon y llegaron a México, Miroslava traía en la mirada algo que nadie podía nombrar pero que todos sentían. Durante la filmación de Ensayo de un crimen en 1955, dirigida por Luis Buñuel, los técnicos comenzaron a notar un comportamiento que helaba la sangre. Miroslava tenía la costumbre de mirar fijamente a sus compañeros de reparto hasta hacerlos perder la concentración. No parpadeaba, no se movía, solo te observaba con esos ojos verdes que parecían leer cada pensamiento oculto. Luis Beristain, actor secundario de la época, confesó años después que la primera vez que trabajó con ella se sintió completamente humillado frente al equipo. Miroslava me miraba tan fijamente durante los ensayos que olvidaba mis líneas. Y cuando fallaba, ella seguía mirándome sin decir nada, hasta que el silencio se volvía insoportable. Su perversión era clara, disfrutaba ver cómo los demás se ponían nerviosos bajo su escrutinio. Cuando el director gritaba corte, ella se acercaba al actor que había fallado y le decía en voz baja, con esa voz que parecía venir de otro mundo: me gusta cuando te tiembla la voz. Sigue así. Ese tipo de comentarios dejaban a todos perturbados, pero al mismo tiempo nadie podía negarse a actuar con ella. Había algo hipnótico en su manera de dominar el ambiente sin levantar la voz, sin hacer un solo movimiento brusco. La anécdota más comentada por los técnicos de la época ocurrió durante una escena íntima en Ensayo de un crimen. Miroslava pidió que apagaran todas las luces del set, excepto un foco que iluminara únicamente el rostro del actor con quien compartía cuadro. Después de varios segundos de silencio absoluto que se sintieron eternos, se acercó lentamente y le pasó un dedo por el labio. No actúes. Siente, le ordenó antes de que reiniciaran la toma. El resultado fue tan intenso que el propio Luis Buñuel dijo que jamás había visto una mirada de miedo tan genuina en un actor. Porque no estaba actuando. El terror en sus ojos era completamente real. Lo más inquietante era su fetiche privado. Guardaba notas con las reacciones que provocaba en cada compañero de set. Un sonidista aseguró que una vez la vio escribiendo en un cuaderno después de hacer llorar a una actriz novata durante un ensayo. Sin querer, alcanzó a leer una frase: llora fácil. Seguir presionando. Era como si llevara un registro meticuloso de cuánta incomodidad podía causar y hasta dónde podía empujar a los demás antes de romperlos. Miroslava Stern murió el 9 de marzo de 1955, apenas a los 29 años, 2 meses antes del estreno de Ensayo de un crimen, que sería su última película. Se suicidó con una sobredosis de barbitúricos en su departamento de la Colonia Juárez,
dejando atrás un amor imposible con Cantinflas y más de 25 películas. Pero quienes trabajaron con ella nunca olvidaron esa mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo del alma. Una mirada que llevaba consigo el peso de haber sobrevivido al infierno y que usaba ese poder para dominar a quienes la rodeaban. Pero si Miroslava controlaba con la mirada, la siguiente actriz usaba su imagen maternal como arma para humillar. Y cuando mezclaba autoridad con tensión sexual, el set entero temblaba de incomodidad. Sara García. Aunque la abuelita del cine mexicano era famosa por su imagen dulce en pantalla, en los foros de filmación circulaban rumores que muy pocos se atrevían a mencionar. Sara Rita de la Luz García Hidalgo nació el 8 de septiembre de 1895 en Orizaba, Veracruz, siendo la 11ª hija de un matrimonio español cuyos 10 primeros hijos habían muerto. Esa cercanía con la muerte desde la cuna quizás le enseñó algo que muy pocos comprendían: el poder que da sobrevivir cuando todos los demás desaparecen. Comenzó en el cine en 1917 como extra en películas mudas, pero su transformación más radical ocurrió en 1934, cuando a los 39 años se maquilló para parecer de 70 y audicionó para el papel de abuela en la obra Mi abuelita la pobre. Desde ese momento, Sara García dejó de ser una actriz joven para convertirse en la eterna abuelita de México. Pero detrás de esa imagen tierna había algo más oscuro. En pleno rodaje de Mamá nos quita los novios en 1952, Sara sorprendió a todos cuando improvisó una escena que no estaba en el guión. En lugar de regañar al actor joven como estaba escrito, se le acercó demasiado, invadiendo su espacio personal de forma amenazante, y le mordió la oreja con tanta realidad que el equipo se quedó en silencio absoluto. El director, desconcertado pero fascinado, decidió dejar la toma. El actor salió del set visiblemente turbado, con la oreja enrojecida y sin poder articular palabra. Lo que desconcertaba a sus compañeros era que Sara parecía disfrutar incomodar a los más jóvenes del elenco. Según Fernando Soler, con quien formó la pareja simbólica del cine mexicano en cintas como Cuando los hijos se van 1941 y El Baizano Jalil 1942, en una ocasión ella interrumpió un ensayo grupal para pedir que los actores se arrodillaran frente a ella y recitaran su parlamento mirándola directo a los ojos. «Quiero sentir que me suplican», dijo con esa voz autoritaria que no admitía réplica. Nadie se atrevió a negarse. Su fetiche era llevar la autoridad de sus papeles maternales al extremo, mezclándola con una tensión sexual que helaba el ambiente. Un asistente de dirección recordó que antes de escenas dramáticas, Sara pedía que colocaran sillas en círculo y obligaba a los actores a sentarse en el suelo frente a ella. Luego los observaba en silencio durante varios minutos, como si los estuviera juzgando, hasta que alguno se movía incómodo. «Ahora sí podemos grabar», decía sonriendo, y entraba a escena con una energía que hacía temblar hasta el actor más experimentado. La vez más comentada en los pasillos de los estudios ocurrió en Escuela de Vagabundos 1955, cuando obligó a un actor novato a repetir una escena 7 veces seguidas porque, según ella, no mostraba suficiente sumisión en su mirada. Cada repetición era más intensa, más humillante, hasta que el joven terminó llorando en el set. Sara se levantó de su silla, caminó lentamente hacia él, le acarició la cara con una ternura perturbadora y murmuró en voz baja: «Así me gusta. Que no sepas si me odias o me deseas». Sara García murió el 21 de noviembre de 1980 en Ciudad de México, a los 85 años, después de haber filmado más de 150 películas durante 62 años de carrera ininterrumpida. Dejó atrás el arquetipo de la abuela mexicana que el cine necesitaba proyectar. Pero también dejó marcados en la memoria de quienes trabajaron con ella los momentos en que la dulce abuelita se transformaba en algo completamente opuesto. Pero si Sara usaba su imagen maternal para dominar, la siguiente actriz tenía un método aún más perverso. Susurraba cosas tan explícitas al oído que sus víctimas quedaban paralizadas. Y disfrutaba cada segundo de su incomodidad. Mapi Cortés. En el set había un extraño ritual que solo ocurría cuando Mapi Cortés estaba de buen humor. María del Pilar Cordero nació el 1 de marzo de 1910 en Santurce, Puerto Rico. Llegó a México como una promesa del teatro musical caribeño y rápidamente conquistó las pantallas con su belleza exótica y su acento boricua que la distinguía de todas las demás. Su debut en el cine mexicano fue en Papá se desenreda 1940, pero el verdadero estrellato llegó con películas como El Conde de Montecristo 1942 junto a Arturo de Córdoba. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que detrás de esa sonrisa angelical se escondía un gusto perturbador por la provocación verbal. Sin previo aviso, en medio de los descansos entre tomas, Mapi pedía que todos se quedaran quietos y comenzaba a caminar lentamente entre los actores y técnicos. No decía una palabra hasta que encontraba a su víctima. Se le acercaba al oído y le susurraba algo tan explícito, tan detallado en su contenido sexual, que la persona se quedaba completamente paralizada.
Un camarógrafo veterano que trabajó en varias de sus producciones contó años después que la primera vez que le tocó a él, Mappy le describió con lujo de detalle lo que le gustaría hacer en una escena que ni siquiera estaba escrita en el guión. El hombre quedó tan desconcertado que tuvo que salir a tomar aire. Lo perturbador no era solo el contenido de los susurros, sino el efecto calculado que causaban. Los elegidos terminaban tan nerviosos que muchas tomas tenían que repetirse porque olvidaban el parlamento o se les quebraba la voz. Ella jugaba con el nervio ajeno, decía David Reynoso, actor que trabajó con ella en múltiples ocasiones. Cuando te tocaba tu turno, sabías que ibas a sudar frío. Porque Mappy no solo decía cosas. Las describía tan vívidamente que podías verlas en tu mente. Y eso era lo que te quebraba. Un rumor aún más oscuro decía que Mappy elegía a propósito a los más tímidos del equipo, desde utileros hasta actores de reparto, solo para verlos incomodarse. En una ocasión, Joaquín Pardavé presenció como ella le susurró algo a un joven extra que salió corriendo del set con el rostro rojo de vergüenza. Lo dejó temblando, dijo Pardavé, pero Mappy se rió durante el resto de la jornada como si hubiera sido la mejor broma del día. Su fetiche no era coleccionar objetos, sino reacciones. Le encantaba anotar mentalmente qué tan rápido se sonrojaba cada persona y cuánto tardaban en recuperar la compostura después de su provocación. Una vez, según relató un sonidista, ella comentó en voz alta después de una jornada particularmente intensa: hoy conseguí que 2 se quedaran sin aire y uno me pidiera que lo repitiera. Mappy Cortés murió el 2 de agosto de 1998 en Isla Verde, Puerto Rico, a los 88 años. Dejó atrás más de 50 películas mexicanas filmadas entre 1940 y los años 60, y un legado artístico que su sobrina Mapita Cortés continuaría. Pero también dejó marcados en la memoria de quienes trabajaron con ella los susurros que nadie se atrevía a repetir en voz alta. Pero si Mappy provocaba con palabras, la siguiente actriz tenía una obsesión aún más perturbadora: convertía cada objeto en algo erótico o amenazante. Y cuando lo sostenía contra su propia piel, el set entero quedaba paralizado. Marga López. En medio de la filmación, los utileros comenzaron a notar un comportamiento extraño que nadie podía explicar. Catalina Margarita López Ramos nació el 21 de junio de 1924 en San Miguel de Tucumán, Argentina. Llegó a México en 1938 y se estableció definitivamente en 1942, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de la época dorada. Debutó en el cine en 1945 con El hijo desobediente, pero fue su interpretación en Salón México 1949, dirigida por Emilio "El Indio" Fernández, la que la consagró como gran actriz, ganándole el premio Ariel a Mejor Actuación Femenina. Pero lo que muy pocos sabían era que Marga tenía una fascinación perturbadora con los objetos de utilería. Durante el rodaje de Salón México, los técnicos de Estudios Churubusco comenzaron a notar un patrón inquietante. Antes de cada escena, Marga pedía revisar personalmente la utilería. No era para confirmar que todo estuviera en orden. Era para elegir un objeto al azar y mantenerlo en sus manos hasta que el director gritara acción. Un vaso, una bufanda, incluso un trozo de pan. Decía que necesitaba sentir el calor de su piel impregnado en el objeto para entrar en personaje. Lo inquietante llegó cuando en una escena de confesión dramática, Marga tomó un rosario de utilería y comenzó a pasarlo lentamente por sus labios y su cuello mientras decía sus líneas. El gesto no estaba en el guión y dejó a todos en silencio absoluto. El director, Emilio Fernández, fascinado por la intensidad que surgía de ese acto, decidió no cortar. La toma quedó tan cargada de tensión erótica y espiritual mezcladas que algunos consideraron censurarla. Ignacio López Tarso, quien trabajó con ella en producciones posteriores, contó que una vez Marga pidió que le trajeran un cuchillo de cocina del comedor de los estudios, aunque no era parte de la escena. Lo sostuvo contra su propio muslo mientras recitaba un monólogo dramático. No me corté, pero el filo me recordó que estaba viva, explicó cuando terminó la toma, dejando a medio equipo con la piel erizada. Su fetiche era convertir cada objeto en algo erótico o amenazante dependiendo de la escena. Un asistente de vestuario relató que llegó a verla meterse un pañuelo de utilería en la boca. Lo mordía hasta humedecerlo completamente y luego lo guardaba en su bolsillo. Lo voy a necesitar más tarde, le dijo con una sonrisa enigmática. Nadie se atrevía a preguntarle para qué. Marga López murió el 4 de julio de 2005 en Ciudad de México, a los 81 años, tras sufrir una arritmia cardíaca. Dejó atrás 83 películas y un legado televisivo que incluía telenovelas como Lazos de Amor 1995 y Bajo la misma piel 2003. Pero quienes trabajaron con ella en aquellos años dorados nunca olvidaron la forma en que transformaba los objetos más inocentes en extensiones de sus obsesiones más oscuras.
Pero si Marga convertía objetos en fetiches, la siguiente actriz llevó la provocación pública a niveles que escandalizaron hasta los periodistas más curtidos. Y cuando levantaba su falda frente a las cámaras, su sonrisa era la de alguien que disfrutaba cada segundo del escándalo. Rita Macedo. Rita Macedo era magnética y lo sabía. Pero su forma de jugar con esa atracción iba más allá del coqueteo. María de la Concepción Macedo Guzmán nació el 21 de abril de 1925 en la Ciudad de México. Hija de la destacada escritora Julia Guzmán y prima del cantante Enrique Guzmán, creció entre internados, alejada de sus padres, en una soledad que la marcó profundamente. Esa tristeza infantil la convirtió en una mujer que necesitaba provocar reacciones extremas para sentirse viva. Debutó en el cine en 1941, pero fue en 1948 cuando el director Julio Bracho le dio el nombre artístico Rita Macedo al llevarla como protagonista en Rosenda, convirtiéndola en estrella. Durante una conferencia de prensa para promocionar Nazarín en 1959, la película de Luis Buñuel que la consagraría internacionalmente, Rita dejó a todos boquiabiertos cuando, sin previo aviso, levantó la falda de su vestido hasta las rodillas y dijo con esa voz ronca que la caracterizaba: ¿querían escándalo? Aquí lo tienen. Los fotógrafos no dejaron de disparar mientras los reporteros murmuraban entre ellos. Luis Buñuel, presente en el evento, solo se limitó a sonreír y decir: déjenla. Así se hace publicidad gratis. Este tipo de provocaciones no eran aisladas. Los periodistas de espectáculos sabían que si Rita estaba en un evento, algo iba a pasar. Un columnista de Cine Mundial contó que en otra ocasión Rita se paró frente a la prensa, desabrochó lentamente el primer botón de su blusa y dijo: pregunten lo que quieran, pero yo también quiero verlo sudar. La sala se llenó de risas nerviosas y algunos fotógrafos bajaron la cámara, incapaces de sostenerle la mirada. Su perversión estaba en convertir cualquier espacio formal en un escenario íntimo y sexualizado. En un cóctel de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, según testigos, tomó el micrófono y pidió a los actores presentes que se acercaran a ella y le susurraran un secreto al oído. Los que se negaban eran abucheados por la propia Rita, que reía como si todo fuera parte de un espectáculo personal. Una de las escenas más comentadas ocurrió en una entrega de premios cuando le plantó un beso en la boca a una actriz joven que acababa de recibir su reconocimiento. Para que no se te olvide esta noche, le dijo frente a todos. El público quedó en shock, pero Rita caminó de regreso a su asiento como si nada hubiera pasado. Rita Macedo murió el 5 de diciembre de 1993 en Ciudad de México, 3 días antes de cumplir 68 años. Se suicidó arrojándose del balcón de su departamento en la Colonia del Valle, sumida en una depresión profunda que arrastraba desde la infancia. Dejó atrás más de 30 películas, múltiples telenovelas y 3 matrimonios, incluido uno con el escritor Carlos Fuentes. Pero quienes la conocieron en aquellos años de esplendor nunca olvidaron a la mujer que convertía cada aparición pública en un acto de provocación calculada. Una mujer que usaba su belleza como arma y su escándalo como armadura contra la soledad que la persiguió toda su vida. Pero si Rita provocaba en público, la siguiente actriz tenía una obsesión aún más perturbadora. Manipulaba los espacios, movía cada mueble y obligaba a los actores a respirar tan cerca que podían sentir el latido del otro. Y cuando todo estaba en su lugar perfecto, el ritual comenzaba. Amparo Reyes. Durante la filmación de las producciones mexicanas donde participó, Amparo Rivelles sorprendía a todos con un comportamiento que iba más allá de la actuación. María Amparo Rivelles y Ladrón de Guevara nació el 11 de febrero de 1925 en Madrid, España. Hija de los actores Rafael Rivelles y María Fernanda Ladrón de Guevara, debutó a los 13 años en la compañía teatral de su madre. Se convirtió en la principal figura femenina del cine español de posguerra con Cifesa. Pero en 1956 abandonó España en la cima de su fama y se estableció en México durante casi 2 décadas, donde se convirtió en la reina de las telenovelas mexicanas. En una escena donde debía discutir con el galán de turno, en lugar de limitarse a gritar como indicaba el guión, se le acercó tanto que prácticamente lo inmovilizó contra la pared. El actor quedó paralizado cuando sintió que Amparo le pasó la mano por el pecho de manera lenta y deliberada, mientras decía sus líneas con una sonrisa apenas visible. El director no cortó la toma porque la tensión era tan palpable que parecía parte del guión. El equipo técnico de las producciones mexicanas notó que aquello no fue un accidente. Amparo repetía la conducta con distintos compañeros, siempre en escenas de alta carga emocional. Un día, durante un ensayo, se acercó a un joven extra y le colocó la mano en el cuello mientras le recitaba su parlamento. «No te muevas. Quiero ver si tu pulso aguanta», le dijo en voz baja. El extra terminó la escena temblando y ella salió del foro riendo discretamente. Su fetiche era romper el límite entre lo profesional y lo íntimo.
Según un maquillista que trabajó en varias de sus telenovelas, Amparo pedía que su labial fuera el más intenso posible. En pleno rodaje, dejaba deliberadamente la marca de sus labios en el rostro de los actores con los que compartía escena. No permitía que la limpiaran hasta que la toma quedara perfecta. «Es para que te acuerdes de mí toda la tarde», le dijo una vez a un joven galán, quien salió del foro enrojecido. Amparo Ribelles regresó a España en 1979 y se convirtió en leyenda del teatro y el cine español. En 1986 ganó el primer premio Goya a la mejor actriz por Hay que deshacer la casa. Murió el 7 de noviembre de 2013 en Madrid, a los 88 años, dejando un legado de 59 películas, 28 trabajos en televisión y 25 obras teatrales. Pero quienes trabajaron con ella en aquellos años mexicanos nunca olvidaron a la diva española que convertía cada ensayo en un juego peligroso de seducción y poder. Pero si Amparo invadía el espacio personal, la siguiente actriz tenía una obsesión aún más desconcertante: convertía la comida en un arma de seducción. Y cuando se untaba los labios con mantequilla antes de un beso, el actor no sabía si sentir asco o fascinación. Dolores del Río. Dolores del Río, considerada un icono de elegancia, tenía un hábito que sacaba de quicio a los directores. María de los Dolores Asunsolo y López Negrete nació el 3 de agosto de 1904 en Durango, México. Fue la primera actriz mexicana en conquistar Hollywood en los años 20, convirtiéndose en la Latin Lover femenina, la versión femenina de Rodolfo Valentino. Pero en 1943, después de romper con Orson Welles, regresó a México y se convirtió en el rostro más icónico de la época de oro del cine mexicano, con películas como Flor Silvestre 1943 y María Candelaria 1944 bajo la dirección de Emilio "El Indio" Fernández. Lo que muy pocos sabían era que Dolores tenía una obsesión perturbadora con la comida durante las filmaciones. Exigía que en las escenas donde hubiera alimentos, los platillos fueran reales y no de utilería. Pero lo inquietante no era eso, sino lo que hacía con ellos. Durante la filmación de Las Abandonadas en 1944, pidió que sirvieran un pavó asado en una escena de comedor, aunque no estaba contemplado en el guión original. Comenzó a comerlo con las manos lentamente, mirando fijamente a sus compañeros de reparto Pedro Armendáriz y Víctor Junco. La toma quedó tan intensa, tan cargada de una sensualidad animal e incómoda, que el resto del elenco siguió en silencio sin atreverse a interrumpirla. El equipo pronto descubrió que esta no era una ocurrencia aislada. Cada vez que había comida en escena, Dolores la usaba como extensión de su personaje, pero de una forma cargada de tensión erótica que nadie esperaba. En un rodaje, según relató un asistente de cámara, Dolores se untó mantequilla en los labios antes de besar al actor protagónico, provocando que éste se apartara con una mezcla de asombro y repulsión. La escena quedó tan real, tan visceralmente incómoda, que la producción decidió mantenerla en la edición final. Su fetiche con los alimentos llegó al punto de pedir que en las escenas dramáticas se incluyeran frutas que pudiera aplastar con las manos o los pies. «Quiero sentir cómo se rompen», le dijo una vez al director mientras trituraba uvas en el suelo del set, dejando que el jugo manchara su vestuario. Un iluminador contó que después de una escena de llanto la sorprendió mordiendo una manzana y dejando que el jugo le escurriera por el mentón sin limpiarse. Solo se miraba fijamente en un espejo portátil, como si estuviera estudiando su propia destrucción. Nadie sabía si era una preparación actoral o un placer personal, pero cada vez que en el guión aparecía comida, el equipo se tensaba. Sabían que Dolores iba a convertir el banquete en un acto incómodo que nadie olvidaría. Dolores del Río murió el 11 de abril de 1983 en Newport Beach, California, a los 78 años. Dejó un legado de más de 50 años en el entretenimiento, siendo idolatrada por figuras como Elvis Presley y considerada la mujer más hermosa de Hollywood. Pero quienes trabajaron con ella en aquellos años dorados del cine mexicano nunca olvidaron la forma en que transformaba los alimentos en fetiches sensuales. Pero si Dolores convertía la comida en provocación, la siguiente actriz tenía un método aún más siniestro. Creaba atmósferas de terror psicológico, apagaba las luces y obligaba a todos a quedarse quietos mientras ella caminaba entre las sombras. Y cuando encontraba a su víctima, el miedo se volvía real. Isabela Corona. En los pasillos de los estudios se susurraba su nombre con una mezcla de admiración y miedo. Refugio Corona Pérez Frías nació el 2 de julio de 1913 en El Chante, municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Muy joven se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzó su carrera como actriz a finales de los años 30. Fue miembro del legendario Teatro de Ulises, grupo iniciador del teatro de vanguardia mexicano, e impulsora del teatro universitario. Debutó en el cine en 1939 con La Noche de los Mayas de Chano Urueta. Pero lo que la distinguió no fue solo su capacidad histriónica comparable a la de Bette Davis, sino algo mucho más oscuro que ocurría antes de grabar. Antes de una escena dramática,
Isabela pedía que apagaran la mayor parte de las luces y dejaba el foro casi en penumbra. No permitía que nadie hablara, ni siquiera el director. Caminaba descalza por el set, dejando que el sonido de sus pasos resonara en el silencio absoluto. «Quiero que el miedo se respire antes de grabar», decía en voz baja, como si estuviera preparando un ritual. Una vez, durante el rodaje de La Otra en 1946, película que se convertiría en un clásico del cine mexicano, se colocó detrás de la actriz principal y comenzó a recitar en susurros un monólogo que no estaba en el guión. La otra actriz, desconcertada, se quedó quieta sin saber qué hacer hasta que el director gritó corte. Isabela sonrió y dijo: «Ahora sí, ya la tengo donde la quiero». La siguiente toma fue tan intensa que quedó en la versión final de la película. Su perversión era crear atmósferas que hicieran que los demás perdieran la calma. Un camarógrafo relató que en varias ocasiones Isabela pedía que todos se quedaran en el set después de terminar la escena. Los miraba uno por uno en completo silencio hasta que alguien bajaba la mirada. Entonces, con un gesto lento y deliberado, se retiraba sin decir palabra. Parecía un juego de poder, pero nos dejaba con un nudo en el estómago, comentó un técnico de sonido. Lo más inquietante era su fetiche con el miedo ajeno. Algunos testigos aseguraban que antes de escenas de llanto pedía que la producción apagara todas las luces del estudio y la dejaran sola por varios minutos. Cuando regresaban, estaba sentada en el suelo con el maquillaje corrido y la respiración agitada, como si hubiera pasado por algo real. «Quería que todos la vieran en ese estado antes de grabar», dijo un asistente. Y cuando el director gritaba acción, nadie podía mirar la escena sin sentir escalofríos. Isabela Corona murió el 8 de julio de 1993 en la Ciudad de México, 6 días después de cumplir 80 años, a causa de un ataque al corazón. Dejó atrás más de 30 películas, una carrera televisiva exitosa que incluía telenovelas como Victoria 1987 y Yo compro esa mujer 1990, y un legado teatral invaluable. Pero quienes trabajaron con ella nunca olvidaron las atmósferas de terror psicológico que creaba antes de cada escena. Pero si Isabela controlaba con el miedo, la siguiente actriz tenía un método aún más perturbador. Rompía la barrera entre actuación y realidad de forma tan violenta que dejaba a sus compañeros sin saber dónde terminaba el personaje y dónde comenzaba la mujer. Y cuando te miraba, sentías que podía ver hasta tus secretos más oscuros. Silvia Pinal. Durante el ensayo de una escena de Viridiana, Silvia Pinal hizo algo que dejó al equipo inmóvil. Silvia Pinal Hidalgo nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. Comenzó su carrera en el teatro antes de debutar en el cine en 1948 con Bamba, dirigida por Miguel Contreras Torres. Pero fue su trabajo con Luis Buñuel en la trilogía surrealista, Viridiana 1961, El Ángel Exterminador 1962 y Simón del Desierto 1965, lo que la consagró internacionalmente. Viridiana ganó la Palma de Oro en Cannes y fue censurada por el régimen franquista, convirtiéndose en una de las películas más polémicas de la historia. Pero lo que nadie esperaba era el método que Silvia usaba para romper la barrera entre actuación y realidad. En lugar de esperar la indicación del director, se sentó sobre la mesa del set y comenzó a jugar con el pan de utilería, desmigajándolo con los dedos mientras miraba fijamente a su compañero de escena. Lo desconcertante no fue el gesto, sino lo que vino después. Tomó un pedazo y lo puso en la boca del actor, obligándolo a sostenerlo sin morderlo hasta que ella terminara su diálogo. La tensión en el set era tal que nadie se atrevió a interrumpirla. Lo que pocos sabían era que Silvia tenía una fascinación por romper el ritmo de las escenas para introducir su propio toque personal. Un día, en una filmación, decidió lamer lentamente el borde de una copa que iba a usar antes de beber. El actor frente a ella quedó tan sorprendido que perdió la línea y el director optó por grabar otra toma, pero ella repitió el gesto con una sonrisa cómplice, como si estuviera desafiando a todos. Su fetiche era provocar incomodidad física en sus compañeros, especialmente en tomas íntimas. Un maquillista contó que antes de las escenas de beso, Silvia pedía que le aplicaran labial brillante de un tono más oscuro y luego besaba con tanta intención que dejaba marcada la boca de los actores hasta mucho después del corte. «Es para que te acuerdes de mí toda la tarde», le dijo una vez a un joven galán, quien salió del foro enrojecido. La anécdota más comentada fue cuando, en un ensayo privado, se arrodilló frente a un actor y le ató el cinturón para ajustarle el vestuario mientras mantenía contacto visual. El actor quedó tan incómodo que pidió terminar el ensayo, pero Silvia se levantó riendo y dijo: «Ahora sí estás listo para la escena». Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024 en la Ciudad de México, a los 93 años. Dejó un legado de más de 100 películas, el programa Mujer, Casos de la Vida Real que duró 22 años al aire, y una dinastía artística encabezada por sus hijas Silvia Pasquel, Viridiana Alatriste y Alejandra Guzmán.
Pero quienes trabajaron con ella nunca olvidaron los momentos en que rompía todas las reglas para crear algo que trascendía la actuación. Pero si Silvia rompía límites con provocación calculada, la siguiente actriz tenía un método aún más frío y calculado. Medía las reacciones de sus compañeros, los empujaba hasta el quiebre y tomaba notas mentales de cada lágrima que provocaba. Y cuando lograba romper a alguien, su satisfacción era evidente. Elsa Aguirre. Elsa Aguirre siempre fue admirada por su serenidad en pantalla, pero quienes trabajaron con ella decían que detrás de esa calma se escondía un extraño gusto por descolocar a sus compañeros. Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua. Hija del general Jesús Aguirre, creció como una niña tímida que encontró en el cine su única vía de escape. Debutó en 1946 en El Sexo Fuerte y rápidamente se convirtió en una de las figuras más sobresalientes de la época de oro. Con más de 30 películas y un Ariel de Oro por su trayectoria en 2003, Elsa construyó una carrera impecable. Pero lo que nadie esperaba era su método para medir el nivel de fragilidad de quienes la rodeaban. En Los ensayos de la mujer que yo perdí en 1949, donde compartió créditos con Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, tenía la costumbre de interrumpir la escena justo en el momento más intenso para mirar fijamente al actor y preguntarle con frialdad calculada: «¿Eso fue lo mejor que pudiste hacer?». La pregunta no estaba en el guión y el silencio que seguía era más violento que cualquier grito. Lo perturbador era que Elsa parecía medir el nivel de incomodidad que causaba. Según un asistente de producción, después de cada escena tomaba notas mentales y hacía comentarios en voz alta sobre quién había sudado, quién había tartamudeado y quién había desviado la mirada. Para ella era un experimento psicológico. Le gustaba ver quién se quebraba primero. En una ocasión, durante el rodaje de una escena romántica, pidió que el actor repitiera la toma 6 veces. Cada repetición la hacía más fría, más distante. Respondía con miradas largas, sonrisas irónicas y silencios prolongados hasta que el actor terminó gritando su línea fuera de personaje. Elsa no se inmutó. Al contrario, aplaudió lentamente y dijo: «Ahora sí sentí que estabas desesperado». Su fetiche era llevar a los demás al límite emocional para capturar reacciones genuinas. Incluso los directores se sentían intimidados. Uno confesó que prefería no darle indicaciones demasiado estrictas porque ella lo miraba de arriba a abajo antes de decir: «Déjeme mostrarle cómo se hace de verdad». Esa mezcla de desafío y frialdad convirtió sus rodajes en un campo de tensión constante. El rumor más inquietante contaba que al final de ciertas jornadas, Elsa reunía al elenco en su camerino y les pedía que dijeran en voz alta que odiaban de su propio personaje. «Quiero escucharlos romperse», les decía. Más de un actor salió llorando de esas reuniones, pero las escenas del día siguiente eran siempre más intensas. Elsa Aguirre sigue viva a sus 94 años, siendo una de las pocas divas sobrevivientes del cine de oro mexicano. Pero quienes trabajaron con ella en aquellos años dorados nunca olvidaron la sensación de estar siendo estudiados, medidos, empujados hasta el quiebre. Pero si Elsa controlaba con frialdad calculada, la última actriz de esta lista llevó la perversión a un nivel tan destructivo que puso en riesgo no solo su carrera, sino también su propia familia. Y lo que hizo fue tan escandaloso que aún hoy se susurra en los pasillos de los viejos estudios. Katy Jurado. Katy Jurado era temida por su temperamento, pero lo que pocos sabían era que antes de grabar ciertas escenas tenía un ritual que sacaba de quicio a los asistentes de producción. María Cristina Estela Marcela Jurado García nació el 16 de enero de 1924 en Guadalajara, Jalisco. Hija de abogados que se opusieron rotundamente a que actuara, desafió a su familia aceptando un papel en 1943 en No Matarás. Cuando sus padres amenazaron con ingresarla a un internado en Monterrey, se casó con el actor Víctor Velázquez para escapar del control familiar. Esa rebeldía la acompañaría toda su vida. En 1951 saltó a Hollywood y se convirtió en la primera actriz latinoamericana nominada al Oscar como mejor actriz de reparto por Broken Lance en 1954, y la primera en ganar un Globo de Oro. Trabajó con Gary Cooper, John Wayne, Spencer Tracy y Marlon Brando. Pero en México, durante la filmación del Bruto en 1953 bajo la dirección de Luis Buñuel, mostró un lado que perturbó profundamente al equipo. Katy pedía un balde de agua helada y lo volcaba en medio del set, sin importar si arruinaba el vestuario o mojaba la utilería. «Necesito que todo huela a tierra mojada», decía. Lo perturbador no era el desorden, sino que a veces se quitaba los zapatos y caminaba descalza por el charco, dejando huellas húmedas por todo el foro antes de empezar a actuar. Un camarógrafo del Bruto contó que Katy se arrojó vino encima en plena escena de celos, empapando el vestuario y obligando a repetir toda la toma. El director Luis Buñuel, furioso, quiso detenerla, pero ella respondió: «No se toca nada. Esta es la emoción que quiero». La mezcla de sudor,
Agua y vino impregnó el set y dejó a todos en silencio. Su fetiche parecía estar en la destrucción del orden. Había días en que volteaba mesas, rompía platos de utilería o pateaba sillas antes de grabar. No puedo actuar si todo está en su lugar, le confesó a un utilero que intentaba ordenar el set. En una ocasión, incluso tomó un pastel que debía usarse para la escena final y lo aplastó contra el suelo, obligando a los actores a improvisar alrededor del desastre. Lo más perturbador fue lo que relató un iluminador. Durante una escena de confrontación en el Bruto, Katy se manchó el rostro con tierra y se dejó el barro seco hasta el final del día de rodaje. «Quiero que todos me vean así», dijo caminando por el estudio como si fuera una diosa pagana en medio de un sacrificio. Nadie se atrevió a limpiarla ni a preguntarle por qué lo hacía. El ambiente se volvió tan denso que el resto de la jornada se filmó en absoluto silencio. Katy Jurado murió el 5 de julio de 2002 en Cuernavaca, Morelos, a los 78 años. Dejó atrás más de 60 películas, 4 premios Ariel, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el legado de ser la primera latina en romper barreras en la industria cinematográfica estadounidense. Pero quienes trabajaron con ella en aquellos años mexicanos nunca olvidaron a la mujer que necesitaba destruir el orden para crear verdad. Y así termina este recorrido por las sombras del cine de oro mexicano. 19 mujeres que no solo actuaban. 19 obsesiones que nadie se atrevió a contar mientras estaban vivas. 19 formas de convertir la perversión en arte, el dolor en verdad, y el deseo en poder. Ellas no fueron las diosas perfectas que el cine vendió al público. Fueron mujeres de carne y hueso que amaban, sufrían, controlaban y transgredían cada límite permitido. Mujeres que coleccionaban corbatas manchadas, guardaban pañuelos sudados, inhalaban el olor del pecado y se marcaban la piel para sentirse vivas. El glamour siempre tuvo un precio. Y ese precio se pagaba en los camerinos a oscuras, en los sets vacíos, en los susurros que nadie debía escuchar. Porque al final, lo que realmente importa no es la perfección que brilló en las pantallas. Es la humanidad imperfecta, retorcida y fascinante que se escondió detrás de las cámaras. Esa verdad incómoda que nos recuerda que incluso las diosas tienen obsesiones que las hacen terriblemente humanas. Si esta historia te removió algo dentro del pecho, déjanos tu comentario. Cuéntanos qué actriz te impactó más y por qué. Dale like para que más personas descubran lo que el cine de oro nunca quiso revelar. Y suscríbete a Archivo Extra, porque aquí seguiremos destapando los secretos que ellas juraron llevar a la tumba. Porque recordar no es traicionar. Recordar es hacer justicia con la verdad. Ve la película